Mayak es uno de los puntos del planeta con mayor contaminación radioactiva. El accidente nuclear de Mayak es poco famoso debido a que las autoridades soviéticas intentaron esconder durante 30 años las fugas nucleares que se han ido produciendo. En el complejo nuclear de Mayak se han producido numerosas fugas radioactivas. Estas fugas han provocado que en la actualidad se trate de uno de los puntos más contaminados del planeta. Las 3 fugas radioactivas más importantes son la tragedia nuclear. Este accidente nuclear, que tuvo lugar el 29 de septiembre de 1957, es el tercero más grave que se ha producido en la historia, detrás de los de Chernobyl y Fukushima. Todo empezó debido a que se estropeó el sistema de refrigeración de un tanque que contenía residuos radioactivos. Esto provocó un gran calentamiento que condujo a una serie de reacciones que provocaron una explosión química. La gran fuerza de esta explosión fue equivalente a 100 toneladas de TNT. Rompió la barrera de hormigón y se dispersaron al medio ambiente hasta la mitad del material contenido en el tanque. Los laboratorios Chalk River son unas instalaciones situadas cerca de la población Chalk River, Ontario, Canadá, dedicada a la investigación de las reacciones nucleares. Los laboratorios Chalk River sufrieron 2 accidentes nucleares en 1952 y 1957. El primer desastre nuclear de Chalk River ocurrió en 1952, cuando el reactor NRX sufrió una violenta explosión que destruyó el núcleo del reactor. La explosión del reactor provocó la fusión del combustible nuclear. El descenso de las barras de control falló, por lo que no se pudieron detener las reacciones de fisión nuclear en cadena. A consecuencia de ello, miles de partículas radioactivas fueron liberadas a la atmósfera. El segundo accidente nuclear en las instalaciones de Chalk River tuvieron lugar 5 años más tarde. En este caso, varias barras de combustible nuclear de uranio se sobrecalentaron y se rompieron en el núcleo del reactor NRU. Debido a la ruptura de las barras de combustible, estas se incendiaron provocando graves consecuencias en la instalación canadiense. La central de las 3 islas se encuentra en el estado de Pensilvania, en Estados Unidos. Se trata de una central nuclear de potencia con 2 reactores nucleares de agua a presión. El accidente nuclear de la central nuclear de las 3 islas se produjo el 28 de marzo de 1979, un año después de la puesta en funcionamiento de la Unidad 2. Sobre las 4 de la madrugada se desconectó el circuito encargado del suministro de agua a las turbinas de vapor, lo que provocó que dejara de funcionar el circuito de refrigeración del circuito primario. El sobrecalentamiento producido en el núcleo del reactor dio lugar a un aumento de la presión en el circuito primario, provocando la introducción de la barra de control destinadas a parar de forma automática el reactor nuclear. Se bombeó agua suplementaria a través del circuito de refrigeración de emergencia. Sin embargo, las válvulas que controlaban el paso hacia el generador de vapor se bloquearon durante unos instantes. El ingeniero responsable desconectó el automatismo de control correspondiente y confundió diversos instrumentos de medida. Debido a estos errores, el agua contaminada salió inundando el edificio de contención que rodea el reactor. De este modo se liberaron gases radioactivos a la atmósfera. Además, salieron grandes cantidades de agua con un nivel bajo de contaminación radioactiva que fueron a parar al río. La central nuclear de Saint-Laurent sufrió 2 accidentes nucleares en los años 1969 y 1980. En 1969, la central nuclear francesa de Saint-Laurent sufrió un importante accidente nuclear. El primer reactor de uranio de grafito refrigerado por gas en la central nuclear de Saint-Laurent se puso en funcionamiento el 24 de marzo de 1969. Después de 6 meses de su trabajo ocurrió uno de los incidentes más graves en las centrales nucleares de Francia y del mundo. En la noche del 17 de octubre de 1969,
Durante el reabastecimiento de combustible como resultado de la falla del equipo y el error del operador, el núcleo del reactor nuclear se derritió parcialmente. El 13 de marzo de 1980, el reactor de la segunda unidad de potencia A-2 de la central nuclear de Saint Laurent aumentó bruscamente su actividad de reacciones de fisión nuclear. Consecuentemente, la energía térmica en el reactor aumentó descontroladamente hasta llegar al punto que se produjo la fusión del núcleo. El accidente nuclear de la instalación tuvo lugar el 30 de septiembre de 1999 en el edificio de conversión de la planta nuclear. La instalación consta de 3 edificios auxiliares de conversión de uranio, de los cuales uno de ellos tuvo el accidente, mismo que contaba con una capacidad anual ligeramente superior a 3 toneladas de uranio por año para alto enriquecimiento, no superior al 20%. Al preparar el combustible del reactor, los trabajadores disolvieron el polvo de óxido de uranio en ácido nítrico en los baldes de acero inoxidable y vertieron la solución directamente en el tanque de precipitación. En la mañana del 30 de septiembre, cuando el volumen alcanzó los 40 litros equivalentes a 16 kilogramos de uranio, muy superior a la cantidad inicialmente limitada, se alcanzó la masa crítica necesaria para que se iniciara una reacción de fisión nuclear en cadena automantenida, acompañada de emisión de neutrones y radiación gamma. No hubo explosión, pero el resultado de la reacción nuclear fue una gamma intensa y la radiación de neutrones del tanque de sedimentación que activó la alarma. Acontecido en Chernobyl, Ucrania, a 16 kilómetros de la frontera entre Ucrania y Bielorrusia, y a 110 kilómetros al norte de la capital Kiev. El 26 de abril de 1986 ha sido el accidente nuclear más grave de la historia. Cambió la vida de millones de personas y aún hoy en día sigue teniendo graves repercusiones sobre la población que fue expuesta a la radiación. La cantidad de material radioactivo liberado que se estimó fue unos 500 veces mayor que la liberada por la bomba atómica arrojada en Hiroshima en 1945. Aquel día, durante una prueba en la que se simulaba un corte de suministro eléctrico, un aumento súbito de potencia en el reactor 4 de la central nuclear de Chernobyl produjo el sobrecalentamiento del núcleo del reactor nuclear, lo que terminó provocando la explosión del hidrógeno acumulado en su interior. La central nuclear de Chernobyl constaba de 4 reactores RBMK-1000, con capacidad para producir 1000 megawatts cada uno. El diseño de estos reactores no cumplía los requisitos de seguridad que en esas fechas ya se imponían a todos los reactores nucleares de uso civil en Occidente. El más importante de ellos es que carecían de edificio de contención. El accidente nuclear en Brasil fue un caso de infección radioactiva que ocurrió el 13 de septiembre de 1987. El resultado del desastre nuclear fue la muerte rápida de 4 personas y la enfermedad por radiación crónica de varias personas más. En 1987, una parte de una unidad de radioterapia que contenía un isótopo radioactivo de cesio-137 en forma de cloruro de cesio fue robado de un hospital abandonado por merodeadores, luego de lo cual fue desechado. Después de un tiempo, la pieza se encontró en un vertedero y atrajo la atención del propietario del vertedero, Débora Ferreira, quien luego llevó la fuente médica de radiación a su hogar e invitó a sus vecinos, familiares y amigos a mirar el polvo que brillaba con luz azul. Se recogieron pequeños fragmentos de la fuente, se frotaron con su piel, se transfirieron a otras personas como obsequios y como resultado comenzó la propagación de la contaminación radioactiva. Durante más de 2 semanas, más y más personas entraron en contacto con el cloruro de cesio en polvo, y ninguno de ellos sabía sobre el peligro asociado con él. Como resultado de la amplia distribución de polvo altamente radioactivo y su contacto activo con varios objetos, se acumuló una gran cantidad de material contaminado por radiación, que posteriormente fue enterrado en el territorio montañoso de una de las afueras de la ciudad. Este territorio puede reutilizarse solo después de 300 años. El complejo lo forman las centrales nucleares de Vandellós 1 y Vandellós 2. En la actualidad solo la central nuclear de Vandellós 2 sigue operativa.
El día 19 de octubre de 1989 se produce un accidente nuclear en la central de Vandellós 1. Aquel día se inició un incendio en el generador eléctrico debido a un fallo mecánico. De forma indirecta, este incendio provocó una inundación de agua de mar en la zona del reactor nuclear que provocó la inoperatividad de algunos de los sistemas de seguridad. En el incidente de la central nuclear de Vandellós 1 no se produjo escape de productos radioactivos al exterior, ni fue dañado el núcleo del reactor, y tampoco hubo contaminación dentro del emplazamiento. Debido al incidente, el Consejo de Seguridad Nuclear exigió una serie de mejoras importantes. El elevado coste de estas mejoras llevó a parar la actividad de la central. El 24 de noviembre de 1989, el antiguo Ministerio de Industria y Energía español resolvió suspender el permiso de explotación de la central. Debido a esta resolución, la central recibió la orden ministerial de su cierre definitivo y su desmantelamiento. El desastre nuclear de Fukushima se produjo el día 11 de marzo de 2011. Se trata del accidente nuclear más grave de la historia después del accidente nuclear de Chernobyl. El accidente tuvo origen en un terremoto de 8.9 grados cerca de la costa noroeste de Japón. Los reactores nucleares 1, 2 y 3 se detuvieron automáticamente en el momento del terremoto, mientras que los reactores restantes de la planta nuclear se encontraban ya parados por mantenimiento. A consecuencia del terremoto se produjo un tsunami de 14 metros de altura. El tsunami inundó las 6 unidades situadas en la orilla del mar, dañando la red eléctrica y los generadores de emergencia, impidiendo el funcionamiento de los sistemas de refrigeración. Después del terremoto, los reactores de Fukushima que todavía estaban funcionando se pararon automáticamente. Para enfriar los reactores en este tipo de centrales nucleares se necesita energía eléctrica generalmente de la red. Pero a causa del terremoto la red eléctrica no funcionaba. Empezaron a funcionar los motores diésel para generar esta electricidad, pero también se estropearon a las 15:41 horas, cuando llegó el tsunami. En este momento empiezan los problemas de refrigeración del núcleo del reactor con el riesgo de fusión del núcleo. Más adelante se confirmaría la fusión del núcleo de los reactores 1, 2 y 3. En el reactor 4 se declararon múltiples incendios. Además, en algunas plantas el combustible gastado almacenado en las piscinas de combustible nuclear, que todavía emitía grandes cantidades de calor, se empezó a sobrecalentar debido a la evaporación del agua de dichas piscinas. El 13 de marzo de 2011, el reactor número 3 de Fukushima sufrió una explosión de hidrógeno. Durante la noche del 15 de marzo de 2011, se produjo una nueva explosión en la central nuclear de Fukushima. El reactor nuclear afectado fue el reactor número 4, que en el momento del terremoto ya estaba parado. El 12 de abril de 2011, las autoridades de Japón elevaron la severidad del accidente nuclear de Fukushima del nivel 5 al nivel 7, el más alto de la escala internacional de accidentes nucleares, el mismo con el que se clasificó el accidente nuclear de Chernobyl. Aunque el accidente de Chernobyl y el de Fukushima tengan el nivel máximo de gravedad, el material radioactivo liberado se estimó que era aproximadamente el 10% del liberado en el accidente de Chernobyl.